Vamos a ver, pues ahora la última mesa van a ser dos ponentes, Alicia de Juanes y Marta Chamorro. Alicia de Juanes es abogada y nos va a contar pues precisamente otra vez casos anónimos, sin decir la auténtica identidad, pues para acreditar cuál es la auténtica situación procesal, social, de estos asuntos, de los servicios sociales, de la retirada de menores, del secuestro de menores, y Marta Chamorro de algo que se le presta poca atención, y es precisamente la medicación con antipsicóticos a los niños. Los que llevamos temas de familia, pues sabemos que es muy frecuente en una separación, que una de las partes, normalmente es la madre, porque es la que tiene la custodia, pues alega que el niño tiene, por ejemplo, TDAH, se le da medicación, que no puede estar con el padre, y luego resulta que a veces la inquietud de esos niños es la ausencia del padre, el tener poco tiempo con ellos, y sin embargo se diagnostica una enfermedad. Entonces, pues para no alargarnos más, puede empezar si quiere ya Alicia. Si está preparada, le paso el micrófono. Un minuto. Vale, pues yo empiezo a mirar exactamente cuando empieces. Bueno, mientras vas preparando eso, sí quería comentar precisamente a raíz de la anterior intervención, cuando nos ha hablado del desarraigo, es que parece mentira, pero estamos en el final de un proceso. La modernidad precisamente lo que hace es desarraigar al hombre. Desarraiga al hombre de su sentido trascendente, desarraiga al hombre de sus costumbres, de sus tradiciones, de su comunidad política, y le viene a decir algo que escuchamos muchos por ahí, eso de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sí hay camino, el camino está trazado. Bien, la humanidad está trazada, hay unas leyes naturales que están ahí, que se imponen, que los padres deben cuidar a los niños y que los niños en su día, cuando crezcan, cuidarán a sus padres. Pues aquello que decían también los proverbios de Saeta, había una frase muy bonita que es algo así como que los niños son saetas lanzadas al futuro, son al final son los que van a proteger a uno mismo. Todo esto se ha abandonado, cada cual quiere hacer su camino y ahora ya quieren desarraigar a los niños precisamente de sus padres, que es el último proceso. Ya, como está preparada, no hablo más porque así puedo cronometrar exactamente los 20 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a Hazte Oír por darme esta oportunidad de poder ser un testimonio, porque al fin y al cabo yo os voy a dar un testimonio como abogado, y que es tremendo, porque yo nunca jamás pensé que esto pasaba en este país. Nunca jamás pensé, con la ley en la mano, que esto pudiera estar sucediendo. Para mí fue un shock. Yo pensé que todos estos procedimientos, cuando empezaron a salir, bueno, pues cuando yo empecé a tratar con estos temas, pensé que esto es nulo de pleno derecho, esto no te preocupes, no te preocupes. Además es que luego empezaron, claro, todas estas familias suelen estar bastante agrupadas y de un caso se llevó a otro y entonces ves que es el mismo patrón, un cortapega, siempre lo mismo, siempre la misma actitud, siempre la misma manzana envenenada, y ahí es cuando te das cuenta que estás frente a un sistema. No estás para nada en un caso, estás frente a un sistema que además yo creo que es la cuarta pata del banco para tener a la población precisamente donde la queramos tener. Es decir, si no pasas por el aro, te quito a tus hijos. ¿Y quién no va a pasar por el aro si le van a quitar a sus hijos? Porque ahora mismo, con la ley en la mano, lo tienen tan sumamente fácil para ser cualquiera de nosotros, por lo que sea, nos pueden quitar a los hijos a cualquiera. Hemos llegado hasta ese punto y bueno, quizás mi intervención va a ser un poquito más tostón, porque os he querido mostrar para que veáis que no es una invención nuestra, porque aquí se dice, bueno, eso es imposible, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que una trabajadora social diga no sé qué? Bueno, sí es posible y además se está poniendo pues negro sobre blanco, se está transcribiendo en leyes que además se están encauzando cada vez que el Tribunal Supremo corta algún tipo de abuso administrativo, entonces modificamos la ley para que ya entre, porque claro, al fin y al cabo los jueces aplican la ley. También es verdad que yo lo que sí que percibo es que el juez se quita de en medio, porque en todos estos casos yo la crítica que tengo que hacer a Judicatura y Fiscalía es que nunca están,
Por supuesto, Fiscalía, que se supone que es la que debe defender a los menores, ni está ni se la espera. O sea, estos casos se despachan con un visto, nada más. Pero es que si es judicatura, lo que digan los servicios sociales. Claro, ¿cómo me voy a complicar yo? Imagínense que de verdad una persona que yo no conozco, de verdad está sucediendo eso en su casa. Bueno, yo por si acaso por lo que me digan los servicios sociales. Con lo cual tenemos ahí una manzana envenenada de la que no podemos salir. Y como bien se ha dicho en la mesa, el problema que tenemos con esto es que no hay pruebas para los ciudadanos. Es decir, son procedimientos que se realizan sin pruebas y sin garantías para el ciudadano. Pero absolutamente. Y llevamos en esto no desde 2015, Alicia. Por desgracia tengo que decirte que en una intervención que tuve yo en la Junta de Andalucía, en el Parlamento, fui también invitada precisamente por estos temas y coincidí con bueno, eran varios abogados. Por supuesto, los que estaban allí de los diferentes grupos parlamentarios, tanto el de Adelante Andalucía como el de Vox, que eran dos abogados que están totalmente a las antípodas del pensamiento, sin embargo, los dos coincidieron conmigo. Es verdad, llevamos, de hecho es que la de Adelante Andalucía decía, caramba, es que yo veo que hace 20 y tantos años que yo dejé esa lucha y seguimos en el mismo punto. O sea, es decir, esto ya pasaba... Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Esto hay que centrar el tema y hay que ser absolutamente objetivo, porque esto no es solamente una mentalidad de la izquierda o de la derecha, no. Vienen a por el ciudadano. O sea, el ciudadano tiene que ser consciente que igual que ha pasado con la Dana y han sido los ciudadanos los que cogieron las palas para ayudar a otros ciudadanos, en esto estamos en el mismo bando y en el mismo equipo, no nos equivoquemos. Porque a mí lo que me gustaría dejar claro, y quizás a lo mejor ahora incluso les voy a parecer hasta benévola con los servicios sociales, porque yo también lo que veo mucho en servicios sociales, que sí que es cierto, que hay muchísimas ocasiones en las que es pobreza, situaciones todas, a mi parecer, todas injustas, pero también es verdad que yo estoy viendo mucha discapacidad o trastornos mentales de padres, de hijos o de padres e hijos a la vez, porque claro, una discapacidad, cuando tenemos dos personas, dos adultos que son padres y que tenemos una discapacidad intelectual bastante grande, el crío normalmente sale también con discapacidad intelectual. Entonces, manejar ese tipo de situaciones es muy, muy, muy difícil. Y el tema no es que no se pueda, el que la solución sea la tutela. La solución tiene que ser que se pase a través de la administración por un proceso de acompañamiento que no se está dando, es decir, a los menores se les institucionaliza, pero en vez de gastar esos que luego ahora veremos, el dinero que se está llevando todo esto, en vez de coger ese dinero y decir, bueno, voy a meter a una persona pues que acompañe a estas personas con discapacidad. No, eso impensable. Le quitamos el niño con el consiguiente desarraigo para el niño, para los padres, se empeora toda la situación porque no hay intención de arreglar esto. Os voy a dar 4 pinceladas para que todo el mundo tenga claro que esto está en la ley. Por eso, bueno, pues os he traído distintas fotografías un poquito para que vosotros también lo podáis comprobar y lo podáis coger el boletín oficial del Estado. Bueno, tenemos el Código Civil. El Código Civil pues nos habla de la patria potestad, que yo creo que todos lo tenemos claro. No necesitamos un Código Civil para que nos lo ponga. Pero en los últimos años es una carrera frenética por cambiar este Código Civil, de tal forma que cada vez más se están limitando lo que antes era autoridad, ahora se está convirtiendo en que los padres ya no tenemos una autoridad sobre los hijos. Lo vamos a ver ahora. Fijaos que a través de las distintas convenciones internacionales se le van otorgando al menor muchísimos derechos. No está mal, en principio, ¿por qué? Está bien, perfecto. Aquí tenemos simplemente enumerados para que los veáis. Esto está en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Pues fijaos qué bien suena. Derecho al honor, a la información, libertad ideológica, participación, bueno, el derecho a ser oído y escuchado. Ya.
Si está con los padres, no. Si está con la administración, se le cree a pies juntillas. Fijaos que el propio Tribunal Supremo, ya estamos hablando, o sea, nos estamos cociendo nuestro propio jugo. Ya en el 2012 tilda la patria potestad como un oficium que se atribuye a los padres para cumplir esos objetivos del interés superior del menor. O sea, es decir, oficium como cargo, como deber, como un servicio, es decir, esa autoridad que en principio se le daba a los padres ya ha desaparecido. O sea, los padres cada vez tenemos menos autoridad. De hecho, eso lo podéis ver. Somos, yo creo, que de la generación que más está sufriendo esa pérdida de autoridad, ¿no?, de los padres, y que a su vez está generando, nunca ha habido en los colegios tantos conflictos, hemos tenido que dar autoridad a los profesores para que se les considere autoridad porque resulta que el desmadre en las aulas es brutal, nunca ha habido tantos conflictos y sin embargo se nos sigue diciendo a los padres que tenemos demasiada autoridad, que hay que quitárnoslos porque no la sabemos ejercer. Yo lo siento, soy una defensora de la chancla. A mí me han criado con chancla, no me ha pasado nada y hemos salido todos mejor educados que lo que tenemos ahora mismo en el colegio. No hace falta moler a un niño a palos. No, no es eso. Hasta ahora no estaba ni ha estado nunca permitido en el Código Civil una paliza a un niño, por supuesto que no. Sí, una corrección moderada. Una corrección moderada, y es que en este país siempre pasamos de Juanín a Juanón, y es lo que no puede ser. Tenemos que estar en un término medio, y ese yo creo que es el gran problema que estamos sufriendo. Es más, que si nos ponemos así, en este frenesí que tenemos, ¿no?, hay que dejar al niño en el rincón de pensar, bueno, pues le estás coartando su libertad de movimiento, ¿no? Le mandas allí a la habitación y le tienes ahí retenido ilegalmente, ¿no? ¿O cómo es esto? Cualquier castigo que impongas a un niño siempre va a ser una restricción de derechos, por supuesto, pero el hecho de darle en un momento determinado un azote a un niño, yo sinceramente considero que no pasa nada, siempre ha sido así y no nos ha pasado nada. Nunca jamás ha estado permitido en el Código Civil un maltrato. Entonces, en este sentido, aquí tenéis el artículo 13 de las obligaciones que tienen los ciudadanos, porque claro, ahora todos los ciudadanos somos cómplices de lo que el sistema nos quiere imponer, porque ahí yo comparto con Alicia nos ha dicho bastante bien y nos ha dejado bastante claro que efectivamente esto es una ventana de Overton. Ahora estamos todos los ciudadanos para vigilar a otros ciudadanos. Todos tenemos la obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades o de quien se tercie, precisamente para que esto, perdón, que me he ido, aquí está, de ponerlo en conocimiento de las autoridades, con lo cual nos convertimos en vigilantes los unos de los otros. Para esto, lo que nunca, y es una pérdida de libertades, una pérdida de derechos la que estamos sufriendo todos los ciudadanos sin que nos demos cuenta. Fijaos lo que dice este artículo, el 22 quater de la Ley de Protección Jurídica del Menor. Las administraciones públicas pueden proceder sin el consentimiento del interesado, es decir, sin que ustedes ni se enteren, a la recogida y tratamiento de los datos que resulten necesarios para valorar la situación del menor, incluyendo tanto los relativos al mismo como los relacionados con su entorno familiar o social. Cualquier persona que viva en su casa, el abuelo, el tío, el primo, que sepan que yo esto lo he visto en expedientes. O sea, es decir, se han solicitado historias clínicas hasta del tío que vivía con la familia. El típico tío, el hermano del padre o de la madre. Esto lo he visto yo, sin tener ni idea de que se le estaba investigando. Entonces, bajo ese manto, estamos perdiendo derechos que creo que son indiscutiblemente nuestros y que no podemos renunciar. Todo tiene un límite y yo creo que este límite con esto se está rebasando, pero vamos, total y absolutamente. ¿Cómo funciona esto? En las distintas comunidades autónomas se está implantando esto, la historia social única. ¿Cómo se nos vende? Desde tu ordenador, desde casa, sin moverte, sin esperas, por supuesto sin tener que pedir ese ticket que el funcionario luego hay a quien le sancionan por atender fuera de horas. Entonces se nos vende la historia social única. Es un compendio que tenemos todos los ciudadanos donde podemos ver los servicios sanitarios, donde podemos ver, hasta los informes médicos, pero también tus consultas sobre tu agencia tributaria,
todo, es decir, todo es un compendio. Si os dais cuenta, es un compendio para todos, es un compendio que además, si os fijáis, no solamente está en la Comunidad Autónoma de Madrid, esto se está implantando en todas las comunidades. Os he traído aquí, por ejemplo, esta es la de la Comunidad Valenciana, esta es la de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Bueno, pues ¿el objetivo cuál es? El objetivo es el siguiente: que en el futuro el ciudadano tiene información clara sobre el procedimiento y los resultados de la valoración de su situación de dificultad, es decir, lo tiene claro cuál es su situación de dificultad y el punto en que se encuentra su expediente. Qué bien, volvemos a lo mismo, ¿veis? Un pobre viejecito ya no tiene que ir al CEAS, los CEAS son los centros de servicios sociales, ni tampoco tiene que irse a gerencia territorial a hacer las gestiones administrativas que a su vez le ha dicho el CEAS. Tampoco tiene que pasar por el centro de salud, ni por el ayuntamiento, ni por Hacienda. Claro, ¿cuál es el problema? Todo eso está muy bien, lo puedo hacer todo a un clic, ¿no? Como dicen ahora, a un clic. Y el problema es que si va a la inversa. ¿Qué pasa si es Hacienda la que transmite todos esos datos hasta que nos llaman a la puerta de los servicios sociales y nos dicen, oiga, usted está en situación de vulnerabilidad social? Entonces a sus niños yo les voy a tratar porque usted, según todos los datos, está en situación de vulnerabilidad. ¿Qué pasa si eso se da la vuelta? Tenemos que aguantar, porque nosotros vamos a los servicios sociales de forma voluntaria en principio. Entonces, ¿y si damos la vuelta? ¿Y si es el Estado el que nos llama? No, tú tienes que venir aquí, que de hecho ya en parte lo tenemos así. Estamos obligados todos a que si los servicios sociales nos llaman, tenemos que ir y tenemos que pasar por el aro de cualquier tipo, sea porque nos impongan un plan de intervención social simplemente o psicosocial, donde ya tenemos un plan psicológico de intervención. O sea, es decir, esto el peligro que tiene es que nos están acorralando con los datos y al final vamos a terminar pues yo creo que peor de lo que estamos. Fijaos esto, ¿cómo podemos llamar a los servicios sociales? No solamente vamos a pedir ayudas. Fijaos cómo está el ojo que todo lo ve, está aquí vigilando. Mirad, en el plan de igualdad, esto es un plan de igualdad en un instituto donde recibimos un correo electrónico, se nos dice que nos van a solicitar una serie de datos. Mirad cómo nos hacen una fotografía, esto para mí traspasa todos los límites, pero la mayor parte de los padres, plan de igualdad maravilloso, ¿qué instituto más comprometido? Vamos a la siguiente, bueno, informe de sexo, pero religión. Ahí ya empezamos mal. Ya tengo que declarar cuál es mi religión. Por supuesto, tengo que decir si practico o no practico. ¿Qué pasa? ¿Que no puedo ser un ciudadano que no cree? No. Tengo que tener, el colegio tiene que tener a su disposición esos datos. Mirad más. Si tienes carrera profesional, si tienes dificultades para compatibilizar trabajo, es decir, necesitas ayuda. Le estás diciendo que cuánto tiempo le dedicas a tus hijos, miradlo, a las necesidades personales, familiares y laborales, si puedes cumplir con todas tus tareas. La siguiente. Si puede repartir de forma equilibrada el tiempo, o sea, es decir, ¿quién es aquí el que se encarga? ¿Es el papá o es la mamá? Luego hacen una serie de preguntas que van más bien por nuestras opiniones sociales y políticas. ¿La culpa de la desigualdad, de la discriminación, la tienen las propias mujeres? Sí, no, o sea, pero bueno, ¿pero qué es esto? O sea, nos están haciendo una radiografía y nos están encasillando en un modo de pensar. Y esto va a ser muy importante porque yo he visto expedientes en los que a los padres, sobre todo las personas que son cristianas, se les tilda de extremistas porque tienen... pues porque oran 3 veces al día, sobre todo cuando van a comer alimentos, una cosa que para un cristiano es lo normal, sin embargo a ellos les debe parecer tremendo y en fin, algo fuera de orden. Bueno, pues esto está pasando y esto lo estamos poniendo en bandeja desde el momento en que estamos llevando a los chavales al colegio. Mirad cómo desde los propios colegios se nos pide a los padres que tenemos, por ejemplo, un departamento, sabéis que cuando los chavales tienen dificultades de aprendizaje o bajan las notas o lo que sea, existe un departamento de orientación en todos los colegios. ¿Qué es lo que se está haciendo en esos departamentos de orientación? Bueno, pues al chaval se le hace una evaluación no solamente de sus dificultades de aprendizaje, sino también de otros aspectos que le pueden estar influyendo en las notas. ¿Y qué es lo que nos piden? Que ellos puedan contactar, por supuesto, sin nuestro permiso y sin descolgar el teléfono y contactar con Bienestar Social, Unidad de Salud Mental, Sanidad. O
sea, es decir, aquí ya tenemos metido al elefante dentro de casa. Y fijaos qué importante es esto. En los colegios se están haciendo muchísimas charlas, por ejemplo en la policía, sobre bueno, pues, ciberacoso y cosas por el estilo. En una charla de ese tipo, en 2019, una policía local va a los chavales, eran de 8, 10, entre 8 y 10 años, y resulta que bueno, pues les dan una charla sobre la violencia intrafamiliar. Pues bueno, pues esta niña le dice que su padre chilla a su madre. Bueno, pues aquí como podréis saber, además de eso, la niña mintiendo, dice que bueno, pues que sus padres además que bebían muchas cervezas. ¿Qué es lo que hacen servicios sociales? ¿Preguntaron a los padres? No, por supuesto, no. Los niños desaparecieron del colegio. Mirad lo que dice igualmente. En la actualidad refiere que no consume esto con los padres. Claro, llega un momento que cuando se llega a juicio se dice que bueno, que no consumen alcohol ni ningún tipo de droga, pero es igual, el daño ya estaba hecho. Fijaos lo que ha pasado. En los informes de servicios sociales, sin ver a los padres, explicitan las graves dificultades de los padres, que esta es una de las que tenemos que es tremendo. Cuando se llega al procedimiento penal, resulta que la credibilidad del testimonio se dice, bueno, pues es que no tiene verosimilitud. Es decir, la niña estaba mintiendo. Bueno, pues todo ese tiempo, ¿a dónde va? Y sobre todo, ¿dónde están las garantías jurídicas que cualquier persona tiene? Mirad si pensáis que solo va a ser en los colegios porque se les impone ideología de género o tal, no, centro de salud. Fijaos no sé si os habéis fijado que no solamente se pasan el día escribiendo, que uno va y parece que no le están atendiendo, de verdad que es muchas veces por favor, levanta la mirada del ordenador. Bueno, pues no solamente os están poniendo lo que están viendo o están haciendo un diagnóstico. El niño viene sucio y la madre también, huele mal. Esto es de un expediente que a mí esto de verdad me llegó al alma. Claro, a raíz de esto, valoración del trabajador social. Entonces, aquí ya como van oliendo mal, pues entonces hay que ir evaluando la situación de posible desamparo de este menor. Ya está. Y además, como de jovencilla figuraba en su historia clínica, estamos hablando de una persona de 30 años que a los 18 consumió y que además, bueno, pues en su momento lo dejó. Bueno, pues ya está aquí, ya lo tenéis aquí. Ya hay que valorar un posible desamparo. Otro caso que los he anonimizado para que los... Uy. Bueno. Sí, un segundín. Bueno, como veo que... La cuestión es luego favorecer las preguntas. Y claro, si claro. Mucho tiempo, pues la gente... Claro. Bueno, pues mirad. De todas formas, voy a ser muy breve porque quiero también que veáis hasta el punto que llegamos. Cuando hay un desamparo o cuando hay una medida de protección sobre el menor, se supone que tienen que hacerlo con una cierta urgencia, ¿no? Pero fijaos la urgencia, que llegamos hasta este punto del exprópiese. Esto me lo enviaron así, es una fotografía. Conocidos los hechos por la jefa del Servicio de Infancia y Familia, bueno, pues dice que de inmediato, bueno, que se ha informado de inmediato a la delegada provincial competente en la materia y fijaos, quien al efecto ha dictado resolución verbal de adopción por la entidad pública de una medida de urgencia consistente en la guarda provisional. Es decir, que verbalmente exprópiese al niño. O sea, sin un informe, alguien dice, esa mamá está chillando al niño y por orden de verbal ese niño ya no duerme en casa. O sea, esto está pasando y me gustaría, por favor, esto también es muy importante. Hospitales, sobre todo para las mamás que acaban de dar a luz y efectivamente que están en una situación, puede ser que vulnerable. Fijaos, cuidado porque se ha inventado la figura de esos factores de riesgo social. En esos factores de riesgo social, vamos a la siguiente, a una persona se le dice que se queda en ingreso social, porque claro, no es capaz o no puede pues, continuar con su tratamiento. Así han tenido a una madre desde el día 23 de julio que da a luz sin poder sacar a su bebé del hospital. Esto, como bien nos puede decir también mi compañero, no es un motivo suficiente para poder tener retenida a una persona en un hospital. Estuvo más de 15 días donde se le decía
No, si tú te puedes ir, pero el bebé se queda. Esto no es una situación. Entonces, hasta que no llegamos y pudimos, no le enseñaron absolutamente nada, ya no comprendía absolutamente nada. Era una persona que estaba sola, efectivamente, y a punto de quitarle al bebé. ¿Creéis que alguien inscribió a este bebé en el registro civil? No, no se le permitió. Ojo, en el registro civil se supone que los hospitales a las 72 horas tienen que registrarlos. Estoy recibiendo muchísimos casos donde no se inscribe a los niños. Yo he llegado a tener niños con casi 2 años sin inscripción en el registro civil y no se les permite a los padres inscribirlos. O sea, no los inscriben los padres y no los inscribe la administración. A mí me resulta un poco raro, ¿no chirría? ¿Por qué? ¿Qué interés hay en que un menor no aparezca en un registro? Yo no lo puedo entender. Os digo, hay otros registros civiles, como por ejemplo cuando a un menor se le concede ya por fin, los padres recuperan la tutela, no se puede inscribir esa resolución. ¿Cómo? ¿Cómo que no se puede inscribir esa resolución? Es decir, la tutela, igual que se inscribe en el registro civil, ¿me vas a decir que no me vas a inscribir ahora la resolución donde esa tutela ha quedado revocada? No, es un acto inscribible. Sí, pero tengo órdenes de arriba. Esto está pasando. O sea, ¿quién se puede...? Yo no sé si tú te habrás encontrado con una cosa así, pero esto está pasando. Esto está grabado, señores. O sea, yo lo que les quiero decir es que nos enfrentamos a un sistema, que todos pensamos que un registro público funciona, que todos pensamos que un fiscal nos va a atender, que todos pensamos que las cosas funcionan. No funcionan. No funcionan para nada. Es más, nadie ha hablado de los niños, y ya con esto cierro, nadie ha hablado de que hay en la actualidad más de 7.633 niños desaparecidos de esos tutelados. 7.633 según las estadísticas del Centro Nacional de Desaparecidos, que son más. Y son más porque, si os fijáis, en el apartado de 2024 ponen 169. Sin embargo, las estadísticas que manejan y que el propio Ministerio de Derechos Sociales maneja son que hay otros 1.000 y pico, no me da tiempo a ponerlos ahí, pero hay otros 1.000 y pico más en el año 2024. ¿Quién habla de los menores que no vuelven? ¿Cómo es posible que la administración que tutela luego se olvide de ellos? ¿Dónde están esos niños? Hay algunos que aparecen porque efectivamente se fugan de los centros porque no hay quien los soporte. ¿Y el resto? ¿Quién se ocupa del resto? ¿Para qué los habéis tutelado? O sea, si me estás diciendo que son menores, inmigrantes, los típicos menas y no te interesan, entonces devuélvelos antes a su país, antes de hacerlos daño aquí, porque han desaparecido y nadie sabe dónde están. Bueno, yo tenía muchísimas cosas, mucho más que decir. Solamente quiero decirles que tomen conciencia que pueden ser cualquiera de ustedes, que cualquier enfermedad mental, cualquier discapacidad, cualquier problema que puedan tener, yo sinceramente hoy no acudiría a los servicios sociales. De verdad que preferiría pedir ayuda a amigos, a familiares, a quien sea, pero yo sinceramente creo que huiría de los servicios sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias.